Bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy nos acompaña en el plató Inmaculada Fernández Moreno. Ella es una experimentada enfermera que empezó en la UCI del Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Cataluña, y luego ha pasado a lo que ha sido al final el principal campo en el que ha ejercido, que es el control de infecciones en el ámbito sanitario, donde es una auténtica experta. De hecho, además de enfermera, ella es microbióloga. Es la presidenta y la fundadora de la Asociación Española de Enfermeras de Prevención y Control de Infecciones, de la que hablaremos en esta entrevista, y su currículum es amplísimo, pero podemos mencionar que ha sido asesora de comités en tema de resistencias y de competencias de la profesión enfermera en este campo de control de infecciones, pues para el Ministerio de Sanidad, en las comunidades autónomas, la Agencia del Medicamento y también en el Consejo General de Enfermería. Y sin más, pues vamos a entrar en materia para hablar un poquito de infecciones en los hospitales con Inmaculada. Inma, bienvenida a Canal Enfermero, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, hemos mencionado que eres la presidenta de una sociedad científica que es muy nueva, que es la Asociación Española de Enfermeras de Prevención y Control de Infecciones. Cuéntanos un poco cómo y por qué nace esta sociedad científica y en qué estáis trabajando, cuáles son vuestras líneas maestras ahora mismo. La sociedad nace un poco de la demanda de las enfermeras españolas. En Cataluña ya existía, muy antigua, una asociación de enfermeras de prevención y control de la infección. En Madrid también se había formado una asociación de enfermeras madrileñas de prevención y control de la infección, pero sí que es verdad que se nos pedía como expertas y referentes en nuestras diferentes sociedades que necesitábamos un foro común ya a nivel nacional para poder participar en programas y para tener un foro de trabajo y de comunicación enfermero, de competencias enfermeras en el ámbito de la prevención y el control de la infección. Entonces, fruto de unas colaboraciones que hicimos entre ACIC y AMEP, surge unas relaciones personales que nos lanzan a crear la sociedad por la necesidad que había. Sí que es verdad que había sociedades científicas en las que estamos incorporadas y seguimos, pero necesitábamos un foro propio para definir competencias, un foro propio para trabajar nuestros propios temas. Ya habéis empezado con ilusión. ¿En qué estáis trabajando? ¿Cuál es un poco vuestra prioridad ahora mismo? Nuestra prioridad ahora mismo quizás sería el definir muy bien el campo competencial. En esto ha habido un gran trabajo, un trabajo que está coordinado por María Luisa desde Madrid. María Luisa Rodríguez Navas, es un trabajo que se ha conseguido regularizar por parte del Consejo General de Enfermería, y ya a nivel nacional se han regulado nuestras competencias, se han podido definir y regular. Esto es uno de los ámbitos más importantes que estamos ahora difundiendo. Otro ámbito es trabajar con todos los organismos que nos están requiriendo. Ya nos ha requerido, estamos trabajando con la Agencia Española en el programa PRAN a nivel nacional, de control de la resistencia antibiótica, etcétera. En programas nacionales, Proyectos Cero, estamos en el Consejo Asesor Nacional, estoy yo como representante de la sociedad ya, y estamos trabajando en todos aquellos campos que se nos requiere. De momento estamos naciendo. Bueno, tenéis mucho trabajo por delante, pero también mucha ilusión, que es lo que cuenta. Quería abordar el tema, a ver, las infecciones en hospitales, los datos son alarmantes, hay también cifras dispares, pero bueno, en cualquier caso está claro que suponen un capítulo importante en el gasto de un hospital, por no hablar de la mortalidad, la morbilidad, los reingresos y todo, y sin embargo es un tema recurrente que siempre suele salir, y hay en todos los hospitales y a veces con consecuencias funestas. ¿Podríamos hacer más de lo que hacemos? ¿Cuáles serían un poco las claves para atajar ese problema de la sanidad en nuestro país y en muchos sitios? Yo creo que lo primero es concienciarnos de que esto es un efecto adverso evitable. Y yo creo que hoy en día, en el mundo que estamos, en la cultura de seguridad que se supone que estamos imponiendo en todos los centros, con el impulso del Ministerio, con el impulso de la OMS, con el impulso de todas las sociedades científicas, hay que tener claro que un paciente no se puede llevar nada regalado una vez entra a un hospital. Si partimos de que todo es evitable y que las medidas son realmente sencillas, como la higiene de manos, por ejemplo, son medidas muy sencillas, o disponer para poder descontaminar los puertos de inyección, son medidas realmente muy sencillas y baratas. Es decir, quizá lo que necesitamos en los centros para que el profesional llegue a ritmo y pueda cumplir todas aquellas recomendaciones que se hacen desde los equipos, es tener buenos líderes de prevención y control de la infección. Necesitamos líderes potentes que transmitan el entusiasmo por garantizar la seguridad. Creo que es muy importante eso de que haya líderes reales.
Y después tenemos que analizar todo lo que es el campo de trabajo, ¿no? Que las profesionales, cuando les pedimos algo, tienen que poder hacerlo, ¿no? Y nosotros tenemos que colaborar también en ayudar a las direcciones, no solamente a dar directrices, sino a reconducir esas circunstancias que hacen que los profesionales no puedan hacer lo que tienen que hacer. Pero luego también nosotros hemos informado en nuestros medios, en Diario Enfermero, de algunos estudios. Hay evidencia, por ejemplo, en un hospital, un caso concreto, hay un hospital que pone en marcha un estudio piloto donde cambian unos apósitos que a lo mejor son medicamentosos o tienen menos filtración a la entrada de microorganismos, y con eso demuestran que han bajado las infecciones, que se ha ahorrado un pastizal, y sin embargo, eso que una vez ya demostrado debería ser la norma y aplicado, pues en el hospital de enfrente, que está a 300 metros, pues no lo hacen porque tiene otra política, no prueban los apósitos, tiene otras intereses, otras relaciones, y sin embargo así no se avanza. Ya no digamos, por supuesto, entre comunidades autónomas o en el marasmo en que vivimos actualmente. ¿Cómo es posible que cosas que están claramente probadas, que aunque sea imagínate un apósito un poco más caro, pero claro, si está evitando un montón de infecciones, con lo que vale una noche de cama, es coste efectivo? ¿Cómo es posible que eso luego no se implante? Pues eso es porque la cultura de seguridad todavía no ha llegado a las gerencias. Es decir, el problema son muchas cortoplacistas, veces... ¿no? Sí, yo creo que las gerencias ven y yo lo entiendo, puedo entender. Nosotros, normalmente las enfermeras de prevención y control de infecciones estamos en los concursos públicos de elegir material. A veces invertimos en mucha tecnología, invertimos grandes cantidades y es como muy rápido, ¿no? En grandes, para intervenciones quirúrgicas, exactamente, en unos aparatos muy grandes, cuando a lo mejor ahorramos muchísimo dinero cambiando un apósito transparente, que además bajamos las cargas de trabajo, que además... Sí que es verdad que a veces no contamos bien, es decir, en mi centro, por ejemplo, ¿no? Se hicieron unos cambios a unas toallitas de higiene de paciente y es verdad que suponía un coste un poquito más elevado en bruto, pero cuando tú analizabas los tiempos de enfermería que tú te ahorrabas, que pasabas a una tercera parte el tiempo que dedicaba esa enfermera, sale coste efectivo. Necesitamos que las enfermeras de prevención y control de infecciones también investiguen, y la investigación se convierte en pieza clave desde la sociedad también. Hemos de potenciar la investigación porque tenemos que demostrar aquello que promovemos y demostrar que funciona. Las gerencias se tienen que empapar de no ser cortoplacistas, y la prevención nunca es cortoplacista. La prevención siempre es con una mirada profunda y a largo plazo. También a veces los propios profesionales, y hay que también ser autocrítico con nosotros mismos, pues no flaquean a la hora de observar medidas de higiene correctas, de según qué procedimientos. Hay estudios, por ejemplo, uno reciente, eso que decía que los uniformes de las enfermeras son un foco de infección en las UCIs, que la gente se cuelga unos muñecos que son ahí llenos de bichos. ¿Cómo podemos hacer que esas medidas calen entre los compañeros? Yo creo que lo que hemos comentado antes del liderazgo está muy lleno de contenido. Es decir, primero, tener medidas factibles. Hay unas normas que alguien tiene que hacer cumplir. Es el tema de la higiene de manos, las uñas pintadas. Es decir, somos es como el Pepito Grillo ahí de los hospitales, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que intentar quitar, esa imagen de Pepito Grillo, para pasar a ser la voz de tu conciencia, ¿no? Es decir, si en tu centro de trabajo hay una normativa de cómo has de vestir, cómo has de circular, o cómo es por algo, esto no se saca de... Esto es evidencia científica, nada se hace porque nada, nadie quiere hacer que la gente trabaje más o menos. Sí que es verdad que cuando uno va a trabajar en un sitio tiene que vestirse de una determinada manera, todos. Esto es difícil. Buenos líderes, buenos gerentes, directores de hospital que te acompañen. Es difícil generar corriente normativa o corriente de consejo si no tienes detrás una dirección bien concienciada de la seguridad del paciente, que eso es muy importante. Y que se comunique bien también, ¿no? Efectivamente. Hay hospitales, por ejemplo, y yo encuentro que es una idea excelente que deberíamos adoptar en España, es, por ejemplo, hay hospitales en Suiza, precisamente de Didier Pitet, que es para nosotros el referente de higiene de manos, donde incorporado en el equipo de control de infecciones hay un señor de marketing y publicidad. Nosotros vendemos mensaje. Entonces, para vender ese mensaje tienes que llegar a un profesional primero que tenga la capacidad de recepcionarlo. Es decir, los profesionales estamos como estamos y tenemos unas cargas de trabajo, pero es verdad que hay hospitales donde se consigue, y se consigue primero porque el mensaje te llega, porque el canal es el adecuado, porque se da con el entusiasmo necesario y porque también les escuchas en su feedback, ¿no? De no hago esto porque no puedo, si me acercas la solución alcohólica podré hacerlo mejor, ¿no?
Yo creo que tenemos que tener los equipos de prevención y control de infección un feedback con los profesionales y trabajar un poquito mejor, más planos, trabajar en posiciones horizontales, más transversales, para conseguir que los equipos sean realmente eficientes, ¿no? Investigar, eso también es muy importante. Sí, son soluciones, como comentabas, pues muy sencillas e incluso lógicas. Hablemos un poquito de los mensajes a la población. También se leen estudios donde encuentran bacterias fecales en las toallas, los estropajos también, que si lo mirásemos bien, o todo tipo de utensilios de cocina son un foco de bacterias. ¿Cómo está el tema entre la población general? Que si ya flaquea entre los profesionales, es mucho peor lo que podemos encontrar en las casas. Claro, las bacterias están en todos sitios y además es bueno que estén. Quiero decir, es muy importante que distingamos varias cosas. Una cosa es la población y los mensajes de prevención y control de la infección. Yo creo que se están haciendo, incluso hay campañas muy buenas desde el Ministerio. Quizá yo creo que se está haciendo demasiado foco en el uso del antibiótico, no le quito importancia, pero nos estamos olvidando de todo lo que es la difusión, y ahí las enfermeras tenemos un rol súper importante a la hora de transmitir a la población. Y la higiene de manos hay dos tipos. Tenemos la higiene de manos, la educativa, la que todos les enseñamos a nuestros hijos, si has ido al parque y has tocado algo, lávate las manos antes de comer. Esa es la higiene de manos educativa. Y luego está la higiene de manos profesional, que esta es la que los profesionales de los centros tenemos que garantizar para evitar ser transmisores de infecciones. Yo creo que nosotras también, como prevención y control de infecciones, tenemos que ser valientes y salir de los centros. Sí que es verdad que la dimensión de los equipos en España es un gran problema. No cumplimos ni de lejos ni una tercera parte de lo que hay recomendado en cuanto a ratios de enfermeras de control y prevención de infección, con una bajada de liderazgo en estos últimos tiempos bestial, pero es importante, ¿no?, que salgamos, es decir, que vayamos a los institutos y les transmitamos toda la parte de evitar transmisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a institutos, he estado en escuelas, cada uno a su nivel, y te lo han pedido. Es decir, es época de gripe, vamos a explicarles, ¿no?, cómo se tienen que toser, cómo se han de lavar las manos, a los niños se hacen pruebas para que vean la transmisión, ¿no?, con unas purpurinas. Esto es importante, también es parte de nuestro trabajo. Sí que es verdad que a veces no hacemos más hacia la población porque no te lo permite, que ya no acabas lo que tienes. La población, yo creo que está empezando a tener una sensibilización positiva que hay que reforzar, Bueno, pues por desgracia, Inma, nos estamos quedando sin tiempo ya para seguir, se nos quedan temas en el tintero de resistencias a antibióticos y todo tipo de... Y es un mundo muy rico, pero bueno, siempre podemos volver otro día y seguir profundizando. Ha sido un placer tenerte aquí, te agradecemos que te hayas desplazado hasta Madrid para hacer esta entrevista. Deseamos toda la suerte del mundo a esa sociedad científica tan pujante que habéis montado y que seguro que va a estar en primera línea enseguida, y a todos ustedes pues que tengamos más cuidado con la higiene personal, que si no, pues no sé, vamos a acabar muy mal. Y sin más, a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero encontraréis las mejores entrevistas, informativos, reportajes, documentales, toda la actualidad de la profesión en vuestra televisión, en Canal Enfermero. Hasta pronto.